Listo. La primera vez, o bueno, no la primera vez, en el momento que ustedes abren el modo de dibujo, les va a preguntar en qué formato de hoja quieren dibujar. Aquí están los formatos que tiene el programa. Si le dan en solo mostrar formatos estándar, solo les va a mostrar los formatos del estándar que nosotros seleccionamos que queríamos hacer como predeterminado para dibujos. Si recuerdan la primera vez que abrieron su software, ahí les preguntó en qué formato quieres dibujar y ustedes seleccionaron ISO, ANSI o el que hayan seleccionado y les preguntaba las unidades que querían dibujar. Entonces aquí nos va a mostrar los que hayamos seleccionado. Si le quitamos lo de solo mostrar formatos estándar, nos va a mostrar todos los formatos de todos los estándares que tiene el programa. Por ejemplo, un A0 en ISO es una hoja en tamaño de 1189 por 841 milímetros. Eh, con el formato de ISO tiene una tabla de títulos que el programa considera está dentro de ese estándar, de ese formato. Entonces, en A1, en A3, por ejemplo, en A4. En el caso del DIN, aquí tenemos, por ejemplo, A0 en DIN. Todos los formatos, por ejemplo, A0 tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, el A0 ISO, A0 DIN, A0 GIS, todos tienen el mismo tamaño. Lo único que cambia es la tabla de títulos y quizá algunas anotaciones que hay en la hoja. Por ejemplo, aquí en GIS se ve que tiene las coordenadas de la hoja, ¿no? La cuadrícula de coordenadas. Este es el archivo asociado. Los archivos de formato de hoja para dibujo se guardan como Solid Draw Template, que es el punto SLDDRT. Eh, Nosotros podemos crear nuevos formatos de dibujo, sí, ya sea que lo hagamos de cero o a partir de uno que ya exista. Si nosotros le damos clic aquí en examinar, en esta carpeta es donde se guardan todos los formatos de dibujo. Y si ustedes quieren agregar algún formato de dibujo, van a tener que guardarlo en esta carpeta con la extensión Solid Draw Template. Esta carpeta está en C, Program Data, SolidWorks, la versión que tengan instalada. En este caso, si tienen 2015, SolidWorks 2015, Lang, el lenguaje que tengan instalado y Sheet Format. Y aquí vamos a tener todos los formatos de dibujo que tiene el programa y les comentaba, en esta carpeta tendríamos que guardar los formatos que quisiéramos añadir si quisiéramos hacer un formato personalizado, ¿no? Con una tabla de títulos que a mí me interese, no sé, que tenga el logo, por ejemplo, del tecnológico, de la empresa en la que estén trabajando, acá se deben guardar. Si nosotros desmarcamos esta opción que dice visualizar formato de hoja, lo que va a pasar es que cuando yo le dé a aceptar, la hoja se va a mostrar en el tamaño, pero sin la tabla de títulos. Por ejemplo, lo voy a dejar marcado, lo voy a aceptar y vean, ahí me cargó la hoja en A0 con su tabla de títulos. Voy a cerrar y abrir una nueva hoja. Voy a desmarcar, visualizar formato de hoja, le doy a aceptar y vean, me muestra la hoja completa, pero ya no tiene ningún formato, ya no tiene ninguna tabla. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la diferencia. Si a mí me interesa la hoja vacía o si quiero que tenga alguna formato, alguna tabla en específico. Ok. La última opción que tenemos es nosotros definir un tamaño personalizado. Si seleccionamos aquí tamaño personalizado de hoja, vean, se desactiva esto. Y aquí yo puedo poner el ancho y el alto en milímetros que quiero que tenga mi hoja de dibujo. Bueno, vamos a abrir un nuevo dibujo en A0, en ISO, con el formato de la hoja que tenga estándar. Lo acepto, ahí tengo la hoja nueva. Igual que cuando hacíamos ensamblajes, obviamente para hacer un dibujo necesitamos un modelo 3D. Necesitamos ya sea un ensamblaje o necesitamos piezas. Si las tenemos abiertas, nos las va a mostrar acá. Y nosotros aquí podemos seleccionar de
qué ensamblaje o pieza que tengamos abierta queremos hacer el dibujo. Si no tenemos nada abierto, bueno, tenemos que ir a examinar. Entonces voy a darle en examinar. Vamos a probar con el ensamblaje 1 y vamos a comenzar probando con la pieza 1 para que lo vean. Aquí tengo la pieza 1. Una vez que ya la seleccioné, me permite insertar sus vistas principales. No me aparece. Bueno. Eh, ok, entonces yo ahorita estoy aquí con esta pieza. Me aparece únicamente el marco. La configuración que tiene únicamente es predeterminada. Esta parte de configuraciones se las voy a explicar con calma más adelante. Su orientación. Ahorita estoy viendo la vista frontal. Lo que para esta pieza, como yo la dibujé, fue la vista frontal. Puedo ver la vista superior, la inferior, la derecha, la izquierda. Bueno, pero en este momento solamente veo el cuadro delimitador. Si le dan clic en vista preliminar, pues ya van a ver la vista como tal que van a ustedes a colocar. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar la superior, puedo seleccionar, por ejemplo, la isométrica, y aquí tengo todas las vistas que quiero crear. Entonces, si, vamos a comenzar. Si coloco aquí esta vista, ahí está colocada la primera y me va a permitir colocar las vistas auxiliares a partir de la que está colocada. Entonces, si yo tengo esta y para mí esta es la vista frontal, puedo colocar su vista derecha, por ejemplo, y su vista superior. Le doy escape y ya dejo de colocar vistas. Entonces, de esa manera van ustedes a comenzar a colocar las vistas de la pieza. Si ustedes le dan clic a cualquier vista, les vuelve a aparecer sus opciones y acá lo pueden modificar. Pero si se cambia la orientación de una de las vistas, todas las que se hayan creado a partir de ella se van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si esta que era la frontal, ¿no? Esta vista es la frontal, la hago la derecha, le doy a dar que sí, se van a modificar también las que están ortogonales, las vistas ortogonales que dependen de esta vista. Vamos a regresar a la frontal. Ok, me permite también colocar la vista trimétrica, dimétrica y si la pieza estuviera abierta, aquí me va a aparecer la opción de vista actual del modelo. Vamos a abrir la pieza para que lo vean. Aquí tengo la vista. Supongamos que yo quiero que la vista sea así. Bueno, yo la oriento aquí en la pestaña, en la ventana, me paso al dibujo y en el momento que voy a borrar estas vistas, en el momento que insertemos, le vamos a dar para insertar vistas, nos vamos a ir a vista del modelo de la pieza 1 que tengo abierta. Aquí vean, como ya la tengo abierta, ya aparece acá, ya no tengo que ir a examinar. Entonces selecciono la pieza 1, le doy a clic a la flecha y aquí apareció la opción vista del modelo actual. Entonces si yo selecciono esta, voy a colocar la pieza como se está viendo en la ventana del modelo en ese momento. En algunas ocasiones es útil, aunque lo más común es utilizar las vistas estándar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, Inge. Ok. ¿Qué más tengo de opciones? Bueno, puedo querer que la pieza o la vista que se vea sea simétrica a una de las que aparecen aquí. Entonces le damos clic en crear vista simétrica y ya puedo hacerla simétrica horizontal o simétrica vertical si a ustedes lo necesitan, así lo desean. Aquí en opciones de importación, si la vista o si el modelo tiene anotaciones, como se acuerdan las anotaciones de soldadura, las anotaciones de taladros, los pueden importar directamente. Pero yo les recomiendo que no importen anotaciones
que acoten su pieza de cero, porque de esa manera se van a dar cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Si lo dejan al programa, no van a saber o no van a tener el cuidado de que esté correctamente acotado. Vamos a volver a colocar una vista frontal. Las opciones más que hay aquí son cómo quiero verla, con la estructura de alambre, donde voy a ver las aristas ocultas como líneas sólidas, con las líneas ocultas donde las voy a ver punteadas, sin líneas ocultas donde solamente me va a mostrar las líneas que yo esté viendo desde esta vista, con el sombreado y las aristas, o con el sombreado pero sin las aristas. La más común es esta, que es la de aristas únicamente, o con líneas ocultas, que son las líneas ocultas punteadas. Ya depende del estándar de dibujo de la empresa en la que estén trabajando o que el que quieran ustedes utilizar, cuál de las dos sea la que aparece. En algunas empresas las líneas ocultas sí las muestran, en algunas otras no. Eh, Después tenemos aquí qué escala queremos usar. La escala de la hoja en este caso es la que nos está colocando. En la escala de la hoja, por ejemplo, tenemos una hoja A0. Nosotros vamos a colocar una pieza. Va a tratar de que la pieza quepa o que las tres vistas principales de esa pieza quepan en la hoja, tratando de mantenerse lo más cerca del 1-1 de la escala real. La primera vez que ustedes pongan una vista, la escala de la hoja se va a ajustar a esa vista. Les digo, va a tratar de dejarlo en 1-1, pero si se da cuenta que con 1-1 el dibujo les va a quedar fuera de la hoja, lo va a reducir. A lo mejor les va a poner una escala 2-1, 3-1, 5-1. Entonces, o 3-2, no sé. Entonces, el programa va a tratarse de ajustar. Se puede modificar y ahorita les voy a mostrar dónde, pero la primera vez que pongan la vista, les digo, el programa en automático les va a ajustar la escala. Va a tratar de ajustar la escala para que todo quepa dentro de la hoja. De todos modos, ustedes pueden personalizarla. Aquí le dan en escala personalizada y pueden colocar la que ustedes quieran, o si seleccionan aquí usar escala de texto, pues aquí hay que meter la escala como estaba señalada, no, por ejemplo, 3-1 se pondría 3:2.1. Siempre lo más recomendable es usar la escala de la hoja, eso ya es por cuestiones de dibujo técnico. ¿Por qué? Porque la escala de la hoja está indicada en la hoja y, y si ustedes van a cambiar la escala de una vista, pues hay que ponerle una nota a esa vista específica que diga, bueno, esta vista está en una escala en la que esté, ¿no? Una escala diferente a la de la hoja. ¿Por qué? Porque por acá, aquí dice, por ejemplo, escala 2-1. Entonces, si no lo especifican, el que vea el dibujo, pues va a decir, ah, pues todo el dibujo está en 2-1. Pero si ustedes personalizaron una escala, entonces esa escala ya no está en 2-1. Ok, entonces, eh, eso es lo más importante para insertar una vista. Si ustedes ven la parte de SolidWorks en dibujo, es muy similar a lo que veníamos trabajando en piezas y en ensamblajes. Tengo una ventana de visualización. La diferencia es que aquí esto es 2D. Yo no puedo girar esto. Siempre voy a ver la hoja de frente. Que en el árbol que se encuentra aquí, lo que voy a ver son mis hojas de dibujo. Se basan a partir de la pieza 1, por ejemplo. Aquí está la hoja 1, formato de la hoja, y les explicaré en un momento de qué se refiere esto de formato de la hoja. Bueno, pero lo principal es saber eh, añadir vistas de nuestra pieza. Entonces, dijimos, podemos añadirlas con vista de modelo. Aquí en la pestaña de dibujo, vista del modelo. Entonces tengo aquí las piezas que estén abiertas, selecciono la 1 y comienzo a añadir las vistas. Déjenme ver si no me faltó nada más. No. Esto de tipo de cota que siempre sea cota proyectada. Y acá la visualización de las roscas, esa parte, déjenla desmarcar. Entonces yo voy a colocar aquí las tres vistas, dijimos.
ahí tendría yo, por ejemplo, mis 3 vistas. Cuando ustedes les decía, coloquen una vista de modelo, en automático les va a permitir colocar las otras vistas. La primera vista se vuelve la principal y las demás son derivadas de esta. Si yo, por ejemplo, elimino esta, si yo solo coloqué esas dos y quiero la vista superior a partir de esta, puedo generar una vista proyectada. Si ustedes ven, estas opciones se activaron, estaban desactivadas, porque estas opciones dependen de que ya haya al menos una vista en la hoja. Entonces, si yo selecciono vista proyectada, me pide que seleccione la vista a partir de la que quiero proyectar. Entonces selecciono, por ejemplo, esta, ya me va a permitir colocar cualquier proyección en ángulos de 45 grados, ¿no? Por ejemplo, aquí ahí en 0, 45, 90 y así nos vamos, ¿no? Entonces supongamos que yo quiero colocar esta, e incluso si ustedes ven, aquí les aparece que la vista, cuando yo la jalo hacia arriba, es la vista superior de la pieza. Entonces lo reconoce el programa, reconoce que estoy colocando la vista superior. Aquí yo puedo hacer que coloque la flecha de orientación, simplemente si lo necesito, o si no, pues lo desmarco. Ok, entonces vamos a colocar esa superior. Entonces, de esa manera yo pude colocar una vista proyectada, que son vistas ortogonales a partir de otras que ya existen. Vista auxiliar, bueno, vamos a dejarlo. Vista auxiliar lo que hace es proyectar una vista, pero a partir de cierta arista. Entonces, si yo selecciono vista auxiliar, necesito la arista de referencia de la vista que quiero proyectar. Por ejemplo, supongamos que yo necesito la vista viendo esta forma de frente. ¿Por qué? Voy a hacer una vista proyectada de esta. Vean, eh, aquí por ejemplo, si yo proyecto de esta forma, esto no lo estoy viendo de frente. Estoy viendo la vista isométrica. Entonces, yo puedo necesitar estar viendo esto de frente. Entonces seleccionamos vista auxiliar, toco esta arista y vean cómo me está generando la vista mirando de frente la arista que yo toqué. O sea, hagan de cuenta que dobló la pieza o la volteó la pieza para ver esta arista o esta cara de frente. Y ahí la tengo. Entonces, para eso me puede servir una vista auxiliar. Ok, voy a eliminar esta. Voy a eliminar. Lo siguiente es una vista de sección. Una vista de sección, ustedes saben de sus clases de dibujo que es un corte sobre la pieza. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero ver ese barreno que se encuentra ahí. Entonces puedo ir a vista de sección. Aquí puedo generar la sección horizontal, vertical, inclinada o auxiliar y en diferentes pasos, ¿no? Alineada a diferentes pasos. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar una vertical, una línea de corte vertical y vean, ahí me aparece mi línea de corte. Me voy a acercar. Ahí está mi línea de corte. La voy a colocar al centro. La podría yo colocar también, por ejemplo, eh, ahí sería el diámetro del tornillo, aquí el diámetro. Bueno, podríamos colocar ahí también la vista de corte. Vamos a colocar al centro. Al centro, aquí me permite hacer más secciones si yo la necesito. En este caso solo voy a hacer una sección. Me permite hacer un corte en arco, un corte único o un corte y que regrese, ¿no? Entonces lo voy a aceptar ahí porque es única, no voy a seleccionar nada de aquí. Y ahí me aparece mi sección. Esta sección se llama vista de sección BB. Aquí me permite excluir ciertas cosas. Si yo quiero excluir algo, por ejemplo, si yo seleccionara el barreno, no va a aparecer. Pero en este caso, pues normalmente en una vista de sección no me interesa excluir nada, me interesa ver lo que hay ahí al cortar la pieza. Entonces lo voy a aceptar y vean, me genera en automático la vista. Aquí las flechas me muestran que la estoy viendo desde la derecha. Entonces
por el sistema en el que estoy trabajando, tendría que colocarla a la derecha. Voy a desplazar esto. Vean cómo las vistas están ligadas. Es decir, si yo desplazo esta arriba y abajo, también muevo la otra. ¿Ok? Y aquí me dice que estos son los ejes BB y aquí me va a poner la nota sección BAB. Y ahí estoy viendo la vista de sección. ¿Se acuerdan que le dimos material a esta pieza? Y había una parte al darle material que decía rayado. Bueno, pues vean cómo tiene el rayado del material que le dimos. Para eso sirve el rayado al indicar un material, al darle material a la pieza. Bueno, entonces puedo darle vistas de sección, puedo colocar una vista de sección eliminada, o sea, donde solo voy a ver una sección y el resto no se va a mostrar. Una vista de detalle, por ejemplo, la vista de detalle siempre va a requerir un croquis circular o cerrado. Entonces, vean cómo en automático me aparece la herramienta de círculo cuando yo seleccioné vista de detalle. Supongamos que quiero acercarme a esta sección. Entonces, hago el círculo ahí y aquí tengo la vista de detalle. Que yo puedo cambiarle la escala. Aquí dice escala 4:1. Vamos a poner una escala más grande. Por ejemplo, vamos a poner una escala 6:1. Vean, ya se hizo más grande. Entonces yo puedo seleccionar la escala. Porque, ¿para qué sirve esto? Cuando yo tengo cosas muy pequeñitas en una vista y me interesa que ahí hay un detalle. Entonces yo con eso puedo hacer que me aparezca una vista de ese detalle mucho más grande. Y aquí me va a decir, este es el detalle C, está en una escala 6:1 y el círculo tiene una C para que se indique que es el detalle C. Ok. Eh, esta parte de vista relativa me permite a mí tomarla del modelo, pero me parece que en SolidWorks 2015 todavía no existía vista relativa. Por ejemplo, aquí tendría yo que tocar dos caras y con eso pues, me va a alinear y me va a dar la vista. Pero bueno, esta parte no la tienen todos, entonces vamos a dejarla así. Ok, y bueno, de ahí, lo más que tenemos son las tres vistas estándar. Si yo selecciono tres vistas estándar de la pieza que necesito, en automático colocó las vistas frontal, lateral derecha y superior. Porque son las tres vistas que se consideran estándar en este sistema de dibujo. Entonces yo ya no tuve que colocar primero una y luego las otras dos. En automático, al dar tres vistas estándar y seleccionar el archivo, les va a colocar esas tres. La superior, la lateral y la frontal, la superior y la lateral. Esta parte es para modificar las vistas, esta siguiente sección. Me parece que la posición alternativa no está tampoco en 2015, pero por ejemplo, sección parcial me permite ver un corte dentro del modelo. Si selecciono sección parcial, en automático me da la herramienta de spline. Entonces yo puedo comenzar a hacer el spline. Necesito cerrarlo. No es necesario que sea un spline, puede ser cualquier figura cerrada, un círculo, un óvalo, un polígono, pero lo que me deja en automático es usar un spline. Ahí yo generé el spline y ahora me dice a qué profundidad la quieres y yo puedo darle aquí vista preliminar. Puedo seleccionar algo que me dé la profundidad, por ejemplo, el centro de este círculo, selecciono el círculo y ahí vean cómo la llevo al centro. Voy a borrarlo. Por ejemplo, la orilla de esta arista, ahí estoy viéndolo en la orilla de esa arista. Por ejemplo, el centro de este barreno. Y ahí lo estamos viendo al centro de ese barreno. Pero únicamente la sección que yo encerré en el spline en este caso. Si no selecciono nada, tengo que indicar la profundidad. Aquí dice 35, por ejemplo. 45, 55, se va alejando. Entonces, si le doy ahora al revés, lo voy reduciendo. Ven, ahí se va acercando.
Entonces me sirve a mí para ver una característica específica que quizá generar una vista de sección sería excesivo. No, no, solamente hay un detalle aquí que está oculto y que necesito ver, ¿no? Entonces, para esto me sirve la vista de sección parcial. Y por último, la vista de rotura la van a ver, bueno, antes de que veamos la vista de rotura, les voy a mostrar cómo se haría la sección parcial con un círculo. Entonces, si nosotros le damos sección parcial, me aparece el spline, me voy a croquis y en lugar de usar sprint, uso un círculo y genero un círculo, no sé, vamos a suponer que quiero ver el barren. Entonces agarro el círculo, lo genero aquí, me devuelvo a dibujo y genero una sección parcial. Con ese círculo, en automático lo agarró porque estaba seleccionado. Y aquí me dice a qué profundidad vamos a ponerla en este barreno. Voy vista preliminar y ven, ahí estoy viendo ese barreno. ¿Ok? Y por último les decía, eh, vista de rotura me sirve o la van a encontrar en planos donde hay piezas largas, sobre todo piezas largas que no tienen detalles en medio. Por ejemplo, supongamos que yo necesito acotar una instalación neumática o una instalación de aire. Entonces, en una sección de la instalación, aquí tengo, no sé, tengo el compresor, tengo lo que ustedes quieran de este lado. Y los actuadores los tengo retirados. Bueno, todo eso está conectado por tuberías, pero las tuberías no me interesan. Me interesa quizá indicar la distancia que hay de un punto al otro. Entonces lo que hace la vista de rotura es cortar esas tuberías, acercar el dibujo para que quepa en la hoja, pero respetando al acotar las distancias. Por ejemplo, lo vamos a hacer con esta pieza. No es una pieza larga, pero para que entiendan a qué se refiere. Eh, Voy a tomar la cota que hay de aquí a aquí de largo. Ahí me aparece y me dice que mide 1700, perdón, 174 milímetros. Entonces, si yo selecciono vista de rotura, selecciono la vista, aquí me dice, ¿dónde quieres colocar la rotura? Vamos a ponerla ahí. Y luego me dice, ¿y dónde quieres que termine la rotura? Vamos a ponerla ahí. Y vean cómo rompió la pieza y la está juntando. O sea, cuando tenemos elementos muy largos, en lugar de dibujar todo el elemento que no tiene nada en medio, puedo usar las vistas de rotura. Y aquí qué tan separados quiero que queden y el estilo de la línea de rotura. Bueno, eso ya sería en cuestión de estilo. Pero lo que tiene la vista de rotura es que me respeta las cotas, que si yo tomo la medida de aquí a acá, sigue midiendo 174. Entonces, para eso me sirve la vista de rotura. Prácticamente son todas las herramientas de vista que ustedes necesitan. Sí hay algunas otras más que quizá les pueden servir, pero, perdón, hay otras más, pero no creo que les sean tan útiles en este momento y tampoco me gustaría, ya de por sí, digamos, es algo tedioso por ver tantas herramientas y llenarlos más todavía. La última es recortar vista, pero recortar vista, si ustedes dibujan un croquis, simplemente lo que va a pasar es que van a acabar viendo nada más esa sección. Por ejemplo, si aquí hacemos un pequeño circulito, ahí, y le damos recortar vista, lo que va a pasar nada más es que lo que esté fuera de ese contorno lo va a eliminar. Me voy a quedar con ese pedacito de vista nada más. Vale, ya vieron. Ahora ya no me deja devolver mi vista. Bueno, vamos a insertar de nuevo la vista.
Las tres vistas estándar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? ¿O algo que ustedes consideren que vayan a necesitar algún tipo de vista en específico que quieran que les explique? Vamos a colocar las tres estándar. Ahí tengo las tres vistas. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Inge, por el momento no. Ok. Ahorita estoy trabajando con una pieza. Si ustedes ven, se pueden generar más hojas. Aquí, por ejemplo, la hoja 2, la hoja 3, como si fuera un archivo de Excel al que le están generando hojas. ¿Para qué me sirve ese generar más hojas? Bueno, en el caso de un detallado de pieza, si todo no me cabe en una hoja, no se forcen a meter todo en el mismo plano. Genérenle otra vista, otro dibujo, de manera que tengan toda la información necesaria en sus dibujos, pero no es necesario que todo quepa en la misma hoja, ¿no? Obviamente lo ideal es usar las menos hojas posibles, pero pero si no es posible, pues adelante hay que generar más hojas. Ok, eh, lo último que les voy a explicar es el formato de la hoja, para que vean ahí qué propiedades hay, pero hasta ahorita creo que, o espero que vaya quedando más o menos claro cómo funcionan la inserción de vistas. ¿Por qué? Porque todo dibujo se basa en comenzar insertando vistas. Ok, ahora, ¿qué más necesito en un dibujo? Además de las vistas, lo más común que voy a necesitar en un dibujo son cotas o algún tipo de medidas, algún tipo de anotaciones. Eh, Esas herramientas para acotar, para generar anotaciones, para generar las medidas, las van ustedes a encontrar en la pestaña de anotación. Ojo, aquí adentro de anotación hay una herramienta que se llama cota inteligente. Las herramientas de croquis ya las conocen y también aquí está cota inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Las herramientas de croquis generan elementos que son independientes del modelo y la herramienta de cota inteligente da medidas. En el caso de la cota inteligente de croquis, ahorita estoy en croquis. La herramienta de cota inteligente en croquis establece medidas. En el cambio, las herramientas de anotación no establecen medidas, toman medidas del modelo. Entonces, si yo quiero acotar mi dibujo de un modelo que ya existe, de un modelo 3D, voy a usar cota inteligente en anotación, que fue como lo hice hace rato. Tomo cota inteligente, por ejemplo, toda esta distancia, y ahí la tengo, ¿no? La coloco donde quiera o le doy clic aquí para que la coloque a la distancia estándar. Entonces, por ejemplo, ahí supongamos esa cota. Ahora, ¿qué quiero? Quiero la distancia, la altura máxima, por ejemplo. Bueno, la tomo de aquí a acá. Recuerden que la coloca al centro, pero si yo me voy a líneas indicativas, ya lo saben, hasta abajo se encuentra, déjenme colocar la cota, líneas indicativas, y aquí abajo se encuentra la condición de arco, entonces puedo tomar el máximo, y ya con eso estoy midiendo toda la altura. Ya saben que está esa opción de acotar al máximo. Y ahí están, y vean, yo no tengo que dar ninguna medida, todas las medidas las está tomando del croquis, del modelo 3D. Supongamos que necesito esa medida que hay de aquí a acá. Bueno, la puedo tomar de aquí a aquí. Ahí la tengo. Supongamos que necesito un ángulo. Funciona exactamente igual a como trabaja Cota Inteligente cuando hacemos nuestros croquis para las piezas. ¿Qué pasa si usan la cota inteligente de croquis? Bueno, vamos a pensar que quiero la medida de entre estos dos barrenos, ¿no? Entonces selecciono este barreno y selecciono este barreno. Cuando yo coloque la cota, ahí la vamos a aceptar. Allí aparece, pero
este tipo de cotas sí se les podría cambiar el valor, se le da clic acá en reemplazar valor y ya podría yo darle un valor diferente. Incluso en esta versión aparece reemplazar valor, pero me parece que en 2015, 2014, si ustedes quieren colocar una cota de croquis, automáticamente les da un error y les dicen que están sobredefiniendo el modelo. Entonces, de preferencia, pues utilicen las cotas de anotación. Y aquí en cotas de anotación están exactamente las mismas que tenemos en las cotas que usamos para hacer los croquis en nuestros modelos. Supongamos que yo necesito las coordenadas de esos barrenos, las coordenadas de los maquinados. Entonces, por ejemplo, podemos usar cota inteligente de coordenada. Coloco mi cero, vamos a decir que el cero está en esta arista. Y de ahí a todos los que yo le dé clic, los va a colocar como coordenadas, ¿no? Y aquí tengo yo las cotas coordenadas medidas desde aquí. De aquí para acá hay 12, luego acá hay 24, 55, todas medidas desde el cero. En algunos casos es útil, sobre todo cuando tenemos que el operador va a trabajar, o esta pieza la va a maquinar en un CNC o va a trabajar en un sistema de coordenadas absoluto. Si va a trabajar en un sistema de coordenadas relativo, probablemente lo más cómodo sea acotar de la manera tradicional. Entonces, ya vieron que puedo acotar distancias lineales, ya vieron que puedo acotar medidas angulares, ya vieron que puedo acotar eh, barrenos, por ejemplo, tomo la cota inteligente, selecciono este barreno y ahí me aparece su diámetro. Me dice que tiene un diámetro de 10.00. Ok, incluso también se pueden acotar chaflanes si tuviéramos, me parece que esta pieza no tiene ningún chaflán, pero aquí dentro está la cota de chaflán. Supongamos que esto fuera un chaflán, ¿no? Entonces, no, no lo reconoce como chaflán. Ok, ahorita abro una pieza que tenga un chaflán para que lo vean también. Bueno, ¿qué más puedo hacer acá en las anotaciones? Colocar notas específicas, colocar una matriz de notas, colocar globos, eso ahorita les voy a mostrar para qué sirve. Símbolos de acabado superficial, por ejemplo, si esta cara con símbolos de la norma DIN, por ejemplo, si esta cara debe tener un maquinado, se le colocan los tres triángulos a esta cara. Déjenme ver antes de colocarlo, aquí debe estar la orientación. Vamos a invertirlo. Déjenme ver, no. Aquí vamos a ponerle 180. Ahí queda invertido, por ejemplo, y se le colocan los tres triángulos a esa superficie. Y con eso le estamos diciendo que esa superficie debe ir maquinada. O, por ejemplo, los símbolos de acabado superficial de la norma ISO, que serían estos. Entonces aquí se le especifica la rugosidad que queremos, etcétera. Y se coloca igual, por ejemplo, unos 180 grados. Y aquí se coloca en esta superficie el símbolo. Y con eso le estamos diciendo que esa cara va maquinada, cortada, en corte burdo, o va rectificada, etcétera, ¿no? Ok. Después, símbolos de soldadura se pueden agregar. Y el que me interesa ahorita es anotación de taladro. Cuando nosotros generamos nuestros barrenos con el asistente para taladro, vamos a poder usar anotación de taladro. No recuerdo si esto lo hicimos con el asistente para taladro o no, pero vamos a darle anotación para taladro. Seleccionamos este y vean, ahí en automático me marca la nota de taladro. Se está girando. Colocarlo otra vez, anotación de taladro, y ahí me dice que es de un diámetro 10 a través de toda la pieza, ¿no? Entonces con eso yo ya coloqué una nota de taladro. ¿Qué más puedo colocar? Puedo colocar centros en círculos, líneas constructivas. Esta parte de aquí es la parte para tolerancias geométricas, es decir, para colocar símbolos de G, D y T. Y bueno,
A grandes rasgos es lo que van a encontrar ustedes aquí en dibujo y anotación. Estas dos ventanas son las que más van a utilizar. Croquis se utiliza como vieron, por ejemplo, en la vista de detalle, en la vista de sección parcial. Serían estas tres pestañas las más comunes. No quiero ahorita meternos con este lado porque lo básico que vamos a usar en este momento son esas tres pestañas. Se pueden generar algún tipo de tablas, como tablas generales en las que nosotros vamos a añadir elementos, listas de barrenos, listas de materiales. Para usar una lista de materiales debemos estar dibujando un ensamblaje y bueno, diferentes tipos de tablas, tablas de piezas soldadas, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo sé que es bastante información y que de repente puede ser que me esté yendo algo rápido. Pues no, en Una dado caso, pregunta. pues lo volvemos a ver. Una Ok, pregunta. sí, En caso de que yo quisiera yo decirle que, bueno, ahorita como vi nada más anotó un barreno, le especificó que era diámetro de 10, ajá. pero en este caso tendríamos que hacerlo para cada uno o habría de una forma ponerle, indicarle, o de esta manera ya se indica que los cuatro son iguales. No, se puede colocar aquí, por aquí hay una opción que dice cantidad. Déjame ver dónde está. Sí está la opción. Sí está la opción, pero solo es con el asistente para taladros. No recuerdo cómo hicimos esos barrenos. Yo los hice con corte, por eso no me los está tomando como todos que son iguales. Voy a abrir una pieza diferente para que lo vean. Alguna que sí hayamos hecho con el asistente para taladros, por ejemplo, me parece que la placa superior del carro de rodillos, ahí le pusimos los barrenos con el asistente para taladros. Entonces, voy a examinar, me voy a ir al ensamblaje 2 y vamos a colocar la placa. Voy a colocar solamente la vista derecha, nada más con esa. Y vamos a colocar una anotación de taladro. Selecciono este taladro. Ahí me dice que de hecho esta placa ahorita la estoy viendo desde abajo, ¿no? Estaría equivocada esta vista. Vamos a darle clic y vamos a invertirla. Sería esta, ahora sí. Entonces, si selecciono anotación de taladro, toco este. Vean, aquí me está diciendo que son 10 barrenos. Aquí apareció ya el 10X. Y aquí abajo debe decir cantidad. Número de instancias. Así es como se indica aquí, pero para añadirlo, aquí, aquí me parece como variables de anotación. Pero me parece que en el 2015 sí hay una opción específica que se llama número de instancias. No sé si alguien tenga ahorita el 2015 que pueda abrir para que vean cómo se llama ahí, porque es un símbolo específico que dice número de instancias. Aquí en el 2020 ya aparece aquí dentro de variable de anotaciones y aquí yo tendría que buscar el número de instancias, ¿no? Aquí está el número. Pero sí, ya de esa manera aquí aparecen 10 piezas o 10 barrenos de diámetro 11 a través de todo. Este símbolo significa avellanado de 22.40 por 90, es decir, 22.40 el diámetro máximo por 90 grados. ¿Vale? Pero sí, no es necesario que se acote todo. Les digo, si alguien quiere mostrarlo para que vean ahí dónde está el símbolo,
adelante. Aquí en el 2020 me aparece dentro de variables de anotación. Otra cosa que sí les quería mostrar, porque yo me di cuenta como que no estaba haciendo lo correcto. Voy a abrir un nuevo dibujo en acero y voy a insertar una pieza que tenga rosca, por ejemplo, este rodillo. Aquí. Este rodillo, acuérdense que tenía una rosca, pero si seleccionamos con anotación de taladro, me di cuenta que me estaba acotando el diámetro. ¿Se acuerdan que era para un M10, si no recuerdo mal, y dijimos el barreno es de 8.5 con una profundidad de 50? Entonces, me parece que a partir de SolidWorks 2015 cambió y ya no me acota la rosca cuando, cuando utilizo tamaños de perforadores para roscar. Entonces lo voy a cambiar. De hecho, vamos a hacerlo con esta pieza para que les muestre yo cómo lo tendrían que hacer. Tendrían que hacer el cambio en el resto de las piezas. Esto pues obviamente ya no lo vamos a hacer aquí en clase, pero les muestro. Voy a abrir la pieza. Aquí la tengo. Aquí está el perforador para roscar 1. Lo voy a editar. Y la operación que tenemos que usar es aquí en donde dice tapón recto. Aquí está ISO taladro roscado. Esa es la que tenemos que utilizar. Entonces, el que hay que usar para las roscas es tapón recto, ISO taladro roscado. Ya le dan todas sus condiciones. Aquí les aparece incluso hasta dónde quieren que llegue el barreno. No sé si se acuerdan, este barreno tenía cierta profundidad y hasta dónde quieren que llegue la rosca. ¿Sí se acuerdan que tenía esas dos opciones? Entonces, habría que hacerlo con tapón recto. Ahorita yo lo voy a dejar así, como si fuera 50 y 20 nada más. Lo acepto. Del otro vamos a hacer lo mismo. Tapón recto. Todo esto queda igual. Lo acepto. Y me voy a regresar al dibujo. Y aquí eh, voy a reconstruir el dibujo para que parezca. Ok, voy a hacer la anotación de taladro. Y ahora sí vean cómo me aparece el diámetro para roscar de 8.5 por 50 y aquí ya me dice M10. Y si ustedes no quieren que les aparezca el, el diámetro del barreno previo al roscado, pues hay que borrar esta parte que dice mod diam. Y con eso ya nada más están dejando la anotación de la rosca. ¿Vale? Pero entonces, a partir de las siguientes piezas y también para los que estén haciendo sus ensamblajes y tienen roscas, háganlas con tapón recto para que al hacer los dibujos en automático les reconozca los roscados y no tengan que estar acotando a mano esas roscas, ¿vale? Y de las piezas que ya tenemos hechas, ahí sí pues, se les va a quedar de tarea, modifíquenlas a tapones rectos de taladro roscado. ¿Va? Otra pregunta, Inge. Sí. Es en caso de que yo quiera yo anotar un ajuste, no sé, un HH7 o algo así por el estilo. Sí se puede hacer. Normalmente se va a hacer con el taladro roscado, perdón, con el taladro roscado, con un taladro normal, por ejemplo, creo que aquí no tengo ninguna pieza que tuviera ajuste, pero eh, vamos a abrir una pieza que tenga un barreno sencillo. Vamos a insertar una pieza, vamos a suponer que esos barrenos fueran con ajuste, ¿no? Ya van viendo las ventajas que tiene usar el asistente para taladros a hacer los barrenos así. Si vean, por ejemplo, de entrada me pone todos los agujeros con una sola cota y en cambio cuando vieron que estaba con extrusión no lo hacía. Se pueden ir a
anotación de taladro, seleccionan su taladro, ¿no? Aquí les aparece 25.2 por todo. Ok, aquí como estos no fueron hechos con el asistente para taladro, no me da la opción de colocar varios, pero acá dice tolerancia a precisión. Pueden colocar tolerancias bilaterales, que ya las conocen, son las famosas más menos. Por ejemplo, si coloco bilateral, aquí me pregunta cuánto es el más, cuánto es el menos, ¿no? Por ejemplo, podemos darle una décima hacia arriba o 2 décimas hacia arriba, una décima hacia abajo. Vean cómo aquí apareció la tolerancia. Entonces, recuerden, así se pueden acotar tolerancias. La otra que tenemos, bueno, mínimos y máximos, ya saben, de simétricas, también ya saben cómo funcionan, simplemente las simétricas, pues voy a indicar, tiene que ser lo mismo hacia arriba y hacia abajo, y aparece el más menos. O sea, no tengo tolerancia superior e inferior. Con límites, pues aquí tengo que indicar las dos medidas, la medida superior, la medida inferior. Pero aquí también están igual lo mínimo, lo máximo. Puedo indicar un mínimo, puedo indicar un máximo, pero aquí aparece ajuste exacto. Si ustedes le dan en ajuste exacto, aquí me aparece el agujero y me aparece la flecha, dependiendo de qué quiera yo acotar. Porque muchas veces el programa no reconoce, al menos en esta vista, cómo sabemos que esto es un barreno y no una isla. Entonces, como no sabemos, el programa no sabe que es un barreno o una isla, me permite acotar el agujero o el eje. Y aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, como esto es un agujero, puedo decirle que esto tenga un ajuste de H7, por ejemplo. Entonces me voy al H7. Y ya apareció aquí ajuste de H7. Y aquí simplemente, si les van a dar los dos ajustes en ese mismo punto, pues lo dejan aquí en alineados, alineados. Y si no, lo dejan de esa manera. ¿Por qué? Porque solo voy a colocar el del agujero. Ahí no hay eje, ¿no? No sé si sí quedó respondida la duda. Así podríamos indicar un ajuste. Sí, sí, sí era eso lo que tenía yo duda. Gracias, Inge. Ok. Muchas veces también se le añade. Déjenme ver, está por aquí. Se le añade el símbolo de de ajuste o de. Aquí está. El símbolo de espiga le llaman. Entonces aquí lo encuentran. Si seleccionan, le dan clic derecho a su barreno. Aquí abajo está anotaciones. Y aquí está el símbolo de espiga. Y ahí ya con eso les aparece el símbolo de espiga y todas las que toquen le pueden seleccionar símbolos de espiga y esos símbolos significan que llevan un ajuste normalizado, ¿no? Normalmente es H7, pero pueden indicar cualquier otro, ¿vale? También ese símbolo se utiliza para indicar orígenes en muchos casos. ¿Sí está claro? ¿Sí quedó respondido? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan, muchachos, antes de que les muestre este, pues me interesa mostrarles, para terminar de mostrarles formato de hoja y cómo funcionaría con un ensamblaje, porque hasta ahorita he abierto piezas y hacer dibujos de piezas, pues es lo de dibujo técnico que todos conocemos, ¿no? Cuando nos ponían a hacer nuestros dibujitos, ya sea en papel o en AutoCAD o lo que fuera que les pusieron a hacer en dibujo técnico. Todo claro. Inge. Todo bien. Ok, entonces ya vimos las ventajas que tiene usar las anotaciones de taladro. Ya vimos cómo vamos a colocar ciertas cotas o anotaciones. Puedo colocar ciertas notas también, por ejemplo, aquí puedo ponerle una nota que diga, templar esta superficie. No sé, diferentes notas también puedo colocarlas, ¿no?
si ustedes en muchas ocasiones quieren indicar, por ejemplo, una superficie que quieran, claro, me parece que aquí en anotaciones también hay, miren, aquí puedo indicar roscas cosméticas, líneas constructivas, pero no está acá. Se van a encontrar en muchos casos con que se indica una superficie templar con una línea punteada. Entonces, si nos vamos a croquis, seleccionamos una línea, por ejemplo, la línea constructiva, y más que una línea constructiva, hacemos una equidistancia de esta medida, la hacemos hacia arriba, no sé, por ejemplo, 2 milímetros. Esto ya lo saben ustedes hacer, y simplemente esta línea le dan un cierto formato, o les dicen que sea para construcción, ¿no? Si la ponen para construcción, pues ya ustedes en una tabla indicarían, bueno, la línea punteada significa esto, ¿no? La línea continua de esta manera significa esto. Lo que sí, y qué bueno que lo toqué, se pueden dar diferentes formatos. Déjenme ver dónde está la opción de formatos. Me refiero a formatos de líneas, no al formato de la hoja como tal. Por ejemplo, ahorita que creo una línea, a la línea podemos darle diferentes formatos. Aquí en herramientas de capa, aquí están propiedades de capa, y me parece que también podríamos entrar desde aquí del símbolo, no. Hay que darle clic derecho, herramientas de capa, o cambiar capa. Le damos clic acá, y aquí me aparecen los estilos. Miren. Aquí estoy en la capa 1, pero puedo crear una nueva capa. Vamos a ponerle capa 1. Y aquí el estilo, yo puedo generar un estilo de línea discontinua diferente, ¿no? Entonces la acepto. Y ya lo que le digo a esta es que ya no esté ahí, sino que esté en la capa 1. Y vean, ya tiene un formato de línea diferente. Así es como se cambian los formatos de línea. Y bueno, ya ustedes en una tabla indicarían, bueno, esta línea significa que hay que templar su superficie. Esta línea significa que hay tangencia, no sé. Eso ya sería meternos más al detalle en la parte de dibujo. Pero bueno, se puede hacer también es esa parte de cambiar los formatos de capa. Ok, antes de que entremos a ver ensamblajes, les muestro lo que es formato de hoja. Tenemos formato de hoja y tenemos el estilo de la hoja. Cuando hablamos bueno, mejor dicho, tenemos formato de hoja y propiedades de hoja. Aquí en la hoja 1, por ejemplo, que tenemos nosotros, si yo abro formato de hoja, me muestra todas las tablas que existan, pero le doy clic derecho en formato de hoja y puedo entrar a propiedades. Me pide que lo guarde, lo voy a guardar vacío, solamente para que ustedes lo vean. Y por alguna razón se quedó ahí, se queda la ventana pegada, pero bueno. ¿Qué tengo? Puedo cambiarle el nombre de la hoja, puedo cambiar la escala de la hoja. Si ustedes se acuerdan, cuando inserté una vista me decía escala de la hoja o escala del documento. Eh, ¿Cómo sé qué escala tiene la hoja? Bueno, acá puedo modificarla. En este caso esta hoja tiene una escala 1:1. Vean, voy a colocar una vista de cualquier pieza únicamente para ejemplificárselos. Vamos a colocar las 3 vistas estándar de esta pieza. Esta también. Más o menos las voy a distribuir. Y les decía yo, las primeras vistas que coloque me van a cambiar la escala de la hoja. Vean, según el programa, no sé por qué razón se queda pegada la tabla. Según el programa, para que esas vistas de esa pieza quepan ahí, debo manejar una escala 1:2. Pero yo puedo modificarla. Si yo aquí le pongo 1:3, 1:4, 2:1, bueno, ya va a tomar esa escala y todas las vistas que tengan la escala de la hoja se van a modificar. Por ejemplo, vamos a ponerle 1:1. 1:1, lo aplico y vean cómo se hicieron más grandes todas las vistas. ¿Por qué? Porque en la escala esta dice utilizar la escala del padre. ¿Cuál fue el padre? La primera vista que coloqué, que es esta. Entonces, esta sí tiene la escala de la hoja. Si yo modifico la escala de la hoja, todas las vistas que dependan de la escala de la hoja
se van a modificar. Entonces aquí decíamos tenía 1 a 2. Después, en cualquier momento yo puedo decidir cambiar el formato de la hoja. Esa lo van a encontrar acá. Pueden ustedes volver a modificar el formato de la hoja. O si por alguna razón ya modificaron el formato, porque se puede hacer y ahorita les voy a mostrar cómo, le dan en volver a cargar y con eso ya se restablece el formato al que está guardado en su archivo original. Entonces nada más, ojo, si ustedes ya lo modificaron y se dieron cuenta que no lo querían así, quieren volver al original, le dan en volver a cargar. Obviamente se aseguran de que esté seleccionado acá el correcto, por ejemplo A0, volver a cargar y con eso ya se va a modificar. Y si ustedes quieren cambiarlo, igual seleccionan uno diferente. Vamos a suponer que quiero ahora el A0 pero en GIS. Entonces le doy en volver a cargar. No, no me deja. No, no es cierto. Para volver a cargar tiene que ser el original únicamente. Entonces lo cargan y ya con eso se modifica. Si yo selecciono el GIS, le doy en aplicar, le digo que sí, y ahora vean el formato de la hoja cambió al formato GIS. Le doy clic derecho otra vez, propiedades. Entonces, digamos, ya lo modificaron, quieren que se restablezca el original, le dan en volver a cargar y se vuelve a cargar el formato de la hoja. Quieren cambiarlo, pueden seleccionar cualquiera de estos que esté aquí o pueden ir a examinar y buscar uno en específico. Ok. Acá, esta parte nos sirve para las propiedades personalizadas, nos sirven para que genere ciertas relaciones con características de la pieza. El nombre de la pieza, su masa, su volumen, etc. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en nuestra tabla de títulos nos interesa llamar esa opción. Si está en predeterminado, va a tomar, si es el de una sola pieza, va a tomar el de la pieza, pero si tenemos un ensamblaje, va a tomar el del ensamblaje. Y si yo quiero tomar de una pieza específica dentro de ese ensamblaje, pues ya yo acá selecciono de qué vista quiero o que tome esa característica y va a tomarlo de la pieza que esté en esa vista. Ok. También, ¿qué más tengo en esta pestaña? El tipo de proyección. ¿A qué se refiere el tipo de proyección? Bueno, voy a borrar esta vista. Aquí, si yo le doy vista proyectada, toco esta, puedo generar una vista proyectada. Vean, aquí estoy viendo desde la derecha. Si yo la jalo hacia acá, estoy viéndola desde la izquierda. Aquí estoy viendo los avellanados. Aquí estoy viendo los fondos de los barrenos y el escalón. Un detalle, si yo la coloco, le voy a dar escape, al arrastrarla ya no se va a voltear. Entonces tengan cuidado con eso porque pueden generar confusiones. La proyección de dibujo es importante. ¿Por qué? Porque si no la definimos correctamente y dibujamos correctamente, las piezas les van a quedar espejo. Si las piezas son simétricas, no importa, pero si las piezas no son simétricas, supongamos que, no sé, queremos hacer una carcasa para este celular. Entonces, tienen ustedes que tener los botones en este lado y ustedes hacen sus vistas, pero no le ponen atención a la proyección, la carcasa se las van a hacer con los botones ahora por este lado. Les va a quedar simétrica la carcasa y ya no va a funcionar para el teléfono. Para eso sirve indicar la proyección. Les decía, una vez que ya colocaron la vista, ya no se va a girar, pero mientras la estén colocando, voy a colocar otra vez la vista proyectada, mientras la estén colocando, hasta antes de que le den a aceptar, ahí sí, se va a voltear con la vista que le corresponda. Esta vista es la derecha y está del lado derecho. Esta vista es la izquierda y está del lado izquierdo. Cuando la vista está del lado que le corresponde, del lado que le estamos viendo, estamos trabajando en sistema ISO-A o sistema ASA o sistema americano. Es el famoso sistema americano. Si nosotros, voy a colocar la vista para que lo vean, queremos trabajar en sistema europeo o sistema DIN o sistema ISO-B, lo puedo cambiar. Me voy a ir a las propiedades de la hoja y aquí dice proyección de tercer ángulo. La de tercer ángulo es la
de sistema americano. Si yo selecciono de primer ángulo, esa es la de sistema europeo. Le doy a aplicar y vean cómo ya se volteó. Ahora, en esta vista, estoy viendo desde la derecha. Entonces, cuando la vista, perdón, desde la izquierda, cuando la vista está en el lado opuesto, es sistema europeo. Y para que sea más sencillo y se les acuerden siempre, hagan de cuenta que lo que están haciendo es abatir la pieza, ¿no? Entonces aquí la están viendo de frente, quieren verla, bueno, ustedes querrían verla de este lado, ¿qué van a hacer? Colocarla así y ya la están viendo del lado contrario, ¿no? Espero que no esté la cámara en espejo o algo así. Pero bueno, cuando la vista está en el lado opuesto desde el que la estoy viendo, es sistema europeo. Entonces, dependiendo del sistema que estén trabajando, pónganle atención y coloquen sus vistas en el lugar adecuado. Y por último, siguiente etiqueta de vista y siguiente etiqueta de referencia. ¿Se acuerdan cuando hicimos la vista de sección y decía sección AA, sección BB, sección CC? Bueno, supongamos que en esta hoja, esta es la hoja 2 y en mi hoja 1 yo ya tenía una sección AA. Bueno, la hoja 2 va a volver a empezar en AA. Pero como yo ya lo sé, aquí yo puedo decirle, ya no empieces en A, empieza en B. Y así la siguiente vista que yo haga, le va a poner sección BB. Y en el caso de las etiquetas de referencia, lo mismo. Si tengo ahí una referencia, puede ser que comience con A, con B, con C, con la letra que ustedes quieran, ¿no? Para eso me sirve indicar esas dos letras. De todos modos, al hacer una vista de sección, yo puedo modificarlo. Vamos a suponer que hago una vista de sección aquí. Si ustedes ven, aquí me pregunta cómo se llama el eje. Entonces aquí yo le puedo poner el eje Z, ¿no? Y ya aquí me va a decir que este es el eje Z, Z, ¿vale? Pero, pues, por comodidad, pues le ponemos ahí cuál es nuestra siguiente letra de vista desde el formato de la hoja. ¿Algún comentario, alguna duda? Pregunten, porque yo sé que es un tema bastante extenso y nos lo estamos aventando algo rápido. Lo van a ver cuando empiecen a hacer sus primeros dibujos. Ahí es donde van a quizá empezar a tener algunas dudas, que algo no les sale o que sus dibujos quieren hacerlo de cierta manera, y pues van a empezar a preguntar, ¿no? Y espero que comiencen a preguntar. Les digo, la intención de esta clase no es enseñarles a dibujar, porque ustedes ya llevaron una clase de dibujo técnico, sino enseñarles a usar las herramientas del programa correctamente para generar un buen dibujo técnico, un buen dibujo mecánico. Y obviamente, si ustedes me entregan los dibujos de las piezas todos mal hechos, pues yo se los voy a calificar de la misma forma. No traten de hacer sus dibujos correctamente bien elaborados. ¿Dudas que tengan? Entonces, para seleccionar el sistema de dibujo, ya sea americano o europeo, nada más se le da en tipo de proyección, ¿verdad? Correcto. Le dan clic derecho, propiedades, y aquí tipo de proyección. El de primer ángulo es europeo, el tercer ángulo es americano. Ok. Aquí no hay nada que me diga el tipo de proyección, por ejemplo, El símbolo, ¿no? en Luego el hay veces formato que viene el ISO. símbolo. En el formato ISO no, yo les recomiendo que se lo coloquen. Les voy a mostrar cómo. Si ustedes quieren, por ejemplo, editar la tabla de títulos, por ejemplo, aquí colocarle el nombre, vean cómo el nombre de la pieza en automático lo puso. Es el nombre de la pieza de las vistas que yo coloqué ahí. Pero si ustedes quieren llenar esto, no les deja modificar nada. Entonces, para llenarlo, lo que van a hacer es darle clic derecho y le van a dar editar formato de hoja. Y de esa manera, vean, todo lo que estaba en la hoja desapareció, se puso ya en azul y negro el formato de la hoja y ahora sí ya yo puedo empezar a editar aquí. Seguramente aquí, vean, ahí aparece un símbolo, significa que ahí hay una nota que yo puedo modificar. Vean cómo al acercarlo me dice propiedades de hoja, material. ¿Cuál es el problema? Que esta pieza no tiene ningún material definido.
Si lo tuviera, en automático lo leería, así como leyó aquí el, el nombre de la pieza. Ahí dice, vean, nombre del archivo. Aquí en título me aparece descripción. Entonces, si la pieza tiene esas propiedades, me las va a llevar en automático. Pero esta parte sí no quiero enredarlos con esta parte, porque sí es un poquito enredosa. Pónganlos ustedes a mano. Si se los detectó en automático y está correcto, déjenlo. Pero si no, aquí por ejemplo, supongamos que quiero editar material, le dan doble clic a la nota y aquí le pueden poner, por ejemplo, SAE 4140, ¿no? Ya le dan afuera y ahí se queda la nota. Entonces aquí ya pueden comenzar a modificar. Aquí en nombre, por ejemplo, ustedes de quién dibujó, le ponen ahí sus iniciales, por ejemplo, ¿no? Le ponen la fecha, no sé. Aquí para el acabado, o si no se indican las tolerancias, las cotas se expresan en milímetros, no sé. Eso ya lo pueden modificar. Si, por ejemplo, no hubiera nota, siempre ustedes la pueden agregar. Por ejemplo, supongamos que este recuadro no tuviera la nota. Y aquí ustedes quieren escribir algo. Bueno, se van a anotación y colocan una nota aquí. Y ahí ustedes ya pueden escribir, ¿no? Una vez que ya ustedes hayan terminado, por ejemplo, aquí vamos a ponerle eh, tolerancias generales. Hizo, no sé, no me acuerdo cuál es la norma de tolerancia general, 2763, no sé. La norma que sea de tolerancias generales. Lo aceptan. Entonces ya ustedes terminaron de llenar su tabla de títulos, de ajustar su formato, etcétera. Le dan clic acá y regresan ya a la edición de su dibujo, de sus vistas. Y esto que está aquí pues, no se va a borrar, ya se van a quedar ahí las notas. ¿Va? Así es como ustedes podrían modificar el formato de la hoja. Ahora, el formato de la hoja se puede modificar totalmente. Si quieren agregarle otra tabla, se la pueden agregar. Aquí nos vamos a editar hoja y aquí usamos las herramientas de croquis, no sé. Generamos aquí un rectángulo más. Aquí le hacemos más divisiones. Ah, bueno, aquí está punteado porque lo teníamos en esa capa, ¿no? Pero aquí le podemos hacer las divisiones que quieran y ponerle lo que ustedes quieran. Se salen y ya. Ahí se va a quedar la tabla ya modificada, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Supongamos que ustedes ya modificaron su formato de hoja y quieren restablecerlo. Entonces le dan clic derecho, propiedades, y le dan simplemente en volver a cargar, le dan que sí, la aplican y vean, ya desapareció esta parte y ojo, nada más que les carga el formato vacío. Ya esta parte y lo del material que yo le había puesto desapareció. O sea, el formato lo volvió a llamar como estaba en el archivo guardado. Ahora, supongamos que quieren hacer un formato no sé, personalizado, específico para ustedes, ¿no? Aquí vamos a quitar en capa 1 para que no me sigan apareciendo así. No sé, supongamos que aquí ustedes quieren agregarle un recuadro más y ahí le van a poner, este, le van a poner, vamos a cambiarlo de capa. Aquí supongamos que le van a poner el logo del TEC o lo que ustedes quieran, ¿no? Y ya quieren no estarlo haciendo cada vez que hagan un dibujo. Bueno, lo que van a hacer es obviamente su formato vacío, que no tenga nada dentro del dibujo, pero se van a ir a archivo y aquí dice guardar formato de hoja. Si le dan clic aquí, en automático los va a mandar a la ruta donde están los formatos de hoja y aquí ya ustedes le ponen el nombre, ¿no? Pues formato de hoja A0 TEC, ¿no? Si lleva el logo del TEC o lo que ustedes le hayan puesto. Entonces, pues ya cada vez que ustedes abran un dibujo y si quieren buscar su formato, ya les va a aparecer en la lista ese formato que ustedes crearon. ¿Va? ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya vimos entonces cómo se insertan vistas, cómo se colocan anotaciones, cotas, cómo se dimensiona esto. Ya vimos cómo se edita el formato de hoja, cómo ustedes le pueden colocar ahí notas diferentes.
dónde está el sistema de proyección, dónde está la escala de la hoja, cómo cambiar el formato de la hoja si ustedes quisieran, cómo restablecerlo, eh, y bueno, agregar hojas las que ustedes necesiten. Entonces ya vieron esa parte, ya hemos visto todas esas herramientas. Solo me faltan dos cosas que quiero ver con ustedes. ¿Cómo harían un dibujo de ensamble? Y propiedades del documento. Y lo último que les voy a mostrar es cómo guardarlo en PDF. ¿Por qué? Porque se puede guardar en el formato de SolidWorks, pero pues también se puede hacer que se guarde en PDF. Ok, voy a cerrar este dibujo. Voy a abrir uno nuevo. ¿Alguna duda antes de que les muestre la parte de dibujos de ensamblaje? ¿O estamos claros? Vale, vamos a cargar un ensamblaje. Vamos a cargar el primer ensamblaje, que es el más sencillo. Vean, yo abrí el ensamblaje y me muestra como tal el dibujo del ensamblaje. Comúnmente el ensamblaje lo van a dividir en dos hojas. En una hoja la vista general isométrica y en otra hoja las vistas principales. Voy a colocar aquí las tres vistas estándar del mismo ensamblaje. Y en los dibujos de ensamblaje son un poquito diferentes de los dibujos de pieza. En el dibujo general van a indicar las piezas que conforman ese ensamblaje. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí le puso una escala 2:1 porque piensa que voy a colocar más cosas en la hoja. Trata siempre de que quepan tres vistas mínimo el programa, por eso lo modifica, pero entonces vamos a editar el formato perdón, el formato de la hoja, a editar las propiedades de la hoja. Y aquí le vamos a colocar una escala de 3:1 para que se haga un poquito más grande. Ahí está. ¿Cómo vamos a indicar las piezas? Lo más común es hacer una tabla de componentes o una lista de materiales, como se llama, y indicarlo a partir de globos o directamente colocando la nota del nombre de la pieza. Para colocar globos se van a notación globo y pueden hacer que les genere los globos en automático. Entonces pueden generar uno a uno o pueden generar todos en automático. Si seleccionan uno, pues hay que colocarle, por ejemplo, a esta pieza y ahí les colocaría el globo y el globo tiene un 1, ¿no? Luego quiero que a esta pieza aquí tenga el 2 y así se va a ir colocando los globos, ¿no? Si los colocan en automático, le dan globos automático, seleccionan toda la vista y vean cómo ahí les aparecieron los tres globos. Esta es la 2, esta que está aquí seguramente es la 1 y esta, no sé, la 3. Aquí se pueden modificar que estén todos arriba, estén todos abajo, a la izquierda, a la derecha, en cuadrado o en círculo. Colóquenlos, yo lo que recomiendo es colóquenlos en círculo, se pueden mover. Y aquí omitir instancias múltiples, pues simplemente si hay piezas repetidas, no las va a colocar. Por ejemplo, en el ensamblaje de los rodillos tenemos 5 rodillos que son la misma pieza. Entonces solo colocaría un globo y ese globo cuenta para los 5 rodillos, ¿no? No le colocaría un globo a cada rodillo. ¿Dónde queremos que ponga la flecha? ¿En la cara o en una arista? Si le ponen en cara, vean, centra la flecha a la mitad de la cara. Si le ponen en arista, la flecha se une a alguna arista de cada pieza. ¿Qué tipo de globo? Circular. ¿Cuántos caracteres quieren que le quepan? 2 caracteres o que se adapte al espacio. Si le ponen, por ejemplo, en adaptado al espacio, se va a adaptar a lo que quepa ahí. Y después, ¿qué quiero? El número del elemento, la cantidad de piezas, las propiedades o alguna propiedad personalizada, ¿cuál? En algún ángulo, la fecha de creación, el nombre de la carpeta donde está, el autor, diferentes
propiedades que tienen los archivos. Referencia del componente, referencia para premontajes, es otra cosa diferente. El número de pieza en la lista de materiales o el nombre del archivo, dependiendo de cada uno de lo que nosotros tengamos ahí. Entonces vamos a ponerle el número de elemento. Acá creo que se desaparecieron. Ahora vamos a aceptarlo ahí con el nombre del archivo. Ok, por alguna razón no los generó. Vamos a ver. Globos automáticos. Con el nombre del archivo, selecciono la vista. Ahí está. Ahí está, con el nombre del archivo y vean, pieza 2. Entonces acá, acuérdense que está como circular. Entonces si le ponemos ninguno, ya no aparece ahí el globo, ¿no? Entonces puedo darle directamente el nombre o vamos a darle el número del elemento en un círculo, ¿no? Entonces ahí tengo el número del elemento y lo acepto. Bueno, pero ¿cómo sé qué elemento es ese? Me voy a tablas y genero una lista de materiales. ¿De qué vista? De esta vista y déjenme ver si tiene vista preliminar. No, no tiene vista preliminar. Entonces, acá tipo de lista de materiales solo de nivel superior, solo piezas, inventados. Si es solo de nivel superior, esto significa que si hay en subensamblajes, solo va a mostrar el nombre del subensamblaje. Si son solo piezas, pues va a mostrar el nombre de todas las piezas que estén también dentro de ese subensamblaje. Bueno, pues aquí tengo diferentes opciones de la lista de materiales. La voy a colocar aquí. Vamos a aceptarla. Ahí. Y ahí me aparece la lista. Y vean, aquí me dice el elemento 1 es la pieza 1, el elemento 2 la pieza 2, el elemento 3 la pieza 3. Aquí se llamaban así. Pero, por ejemplo, en el de los rodillos, ahí sí le puse a una placa superior, placa lateral, riel. Entonces aquí aparecería el nombre de la pieza. Ya con eso yo sé que la pieza 1 es la placa, que la pieza 2, bueno. Y aquí me aparecen, bueno, de la pieza 1 aquí solo es una de cada una. Vamos a hacerlo con el de los rodillos para que lo vean. Voy a colocarlo en el isométrico. Dijimos, le coloco sus globos en automático. Ahí están. En circular, por ejemplo. En las aristas, el número de elementos circular. Ahí está. Les decía, si lo colocaron en circular, no se preocupen, se pueden mover los globos, se pueden arrastrar. Ya ustedes los ubican donde necesiten. Creamos la tabla. Vamos a crear una lista de materiales de esta vista. Acá prácticamente no hay que mover mucho. Lo aceptan y coloco la lista de materiales y aquí la pongo. Y ya me dice, por ejemplo, los rodillos. El elemento 4. El elemento 4 son los rodillos y son 5. Y de esa manera ya colocaron ahí su lista de materiales. Por lo regular, entonces les digo, o no por lo regular, les voy a pedir que en sus dibujos de ensamblaje tengan en una hoja la vista del ensamblaje y ya sea que con los globos y la lista de materiales me digan qué elemento es cada uno o que directamente los globos traigan el nombre del archivo, ¿no? Si se llama pieza 1, se queda como pieza 1, pero que se puedan identificar. Y en la otra hoja les decía, normalmente se colocan las tres vistas. Ahí están. Y en las vistas del ensamblaje solo se acotan medidas generales, es decir, el largo máximo, el ancho máximo, que en este caso sería de aquí a acá, y la altura máxima. Eso sería lo que acotarían en las vistas de ensamble.
No lo llenen de cotas, no le pongan aquí las cotas que hay entre barrenos y aquí le pongan cuánto mide de aquí a acá. ¿Por qué? Porque eso lo van a hacer en las medidas de cada pieza. Esas cotas las van a poner en el detalle de cada pieza. Entonces, en el dibujo del ensamblaje, en sus tres vistas, solamente las medidas generales y, si fuera necesario, medidas definitorias. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que les platicaba del examen que va a ser con propiedades físicas? Bueno, en el caso de un mecanismo que tiene movimiento, por ejemplo, para poder calcular las propiedades físicas para que el centro de masa, los momentos de inercia me los dé correctamente, necesito que el ensamblaje esté en cierta posición. Entonces, en su examen yo les voy a dar esa posición. Si no se las doy, les va a dar aquí en un valor diferente dependiendo de cómo dejaron el ensamblaje. Entonces, a eso me refiero con medidas definitorias. En su ensamblaje, si les interesa que esa pieza se evalúe o algo se le haga en cierta posición, indicar esa posición, ya sea un ángulo, una distancia. Por ejemplo, en la prensa C. En la prensa C, si yo les pido las propiedades personalizadas, les tengo que decir, ah, bueno, pero las vas a tomar con el tornillo a cierta distancia del tope y que la barra quede en cierta posición. Entonces, en mi dibujo que yo les tendría que dar, tengo que poner esa distancia y tengo que poner la inclinación que va a tener esa barra. Entonces, esas serían las medidas que deben aparecer en los dibujos de ensamble. Nada más. El resto de dimensiones son medidas de fabricación y las van a encontrar o las deben poner en los dibujos de cada una de las piezas. ¿Sí queda claro? Una pregunta, Inge. Sí. ¿Aquí podemos meter lo del símbolo de soldadura? Sí, sí se puede meter. Déjenme ver si lo importa. A veces da de repente sus errores al importar las notas. Hay una parte que aquí está elementos de modelo. Mm, aquí seleccionamos la de, este es acabado superficial, ¿dónde está la de soldadura? Símbolo de soldadura. Seleccionamos símbolo de soldadura y le dan en aceptar. Y bueno, aquí les importó todos los elementos. Me parece que yo esta pieza no la guardé con el símbolo de soldadura. ¿Ven cómo les importó todas las cotas? Por eso les digo, importar elementos de cotas normalmente no es tan recomendable. Aquí incluso desmarcaría yo las cotas, a ver si me deja quitarlo así. Ubicaciones, perfiles. Por aquí es donde habría que marcar este, la soldadura. Y no, yo no lo guardé con la soldadura. Déjenme ver porque con su otro grupo hice otra y me parece que ese sí lo guardé. Lo guardé con la soldadura. Aquí le puse 2A. No, tampoco la tiene. Pero se la vamos a colocar. Vamos a hacerle súper rápido aquí la soldadura. Operaciones de ensamble. Cordón de soldadura. Aquí. De 3. Así. Se lo voy a colocar nada más ahorita en un soldado. Porque están en geometría. Ahora sí. Ahí tiene el cordón, ¿no? Entonces de esta pieza vamos a hacer el dibujo en acero. Vamos a colocar la vista actual para que se vea, ¿no? Lo voy a arrastrar aquí. Ahí está. Y aquí se podrían importar elementos del modelo y quitamos cotas para que no importe las cotas y seleccionamos cordones de soldadura y lo aceptamos. Y aquí aparece el símbolo de soldadura, ¿no? Esa es una forma de importarlo. Se puede importar si se lo colocaron desde el ensamblaje. Si no se lo colocaron desde el ensamblaje, se puede generar aquí en el dibujo. Aquí lo tenía yo. Entonces supongamos que quiero generarlo en esta arista, ¿no? Que sería, ¿cuál? Esta. Sería esta arista.
En esa arista quiero que quede el cordón. Entonces se van aquí a símbolo de soldadura. Aquí le ponen todas las opciones de su símbolo de soldadura, todo lo que quieran que lleve. Bueno, aquí, por ejemplo, en, a tope de bisel, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo ya el símbolo y ya lo colocan sobre la arista que ustedes necesiten. Le di cerrar. Ahí está el símbolo. Vamos a decirle que sea bisel y lo acepto. Y ahí está. Y aquí tengo yo el símbolo de soldadura, ¿no? Era en esta lista de abajo. Entonces lo pueden generar desde el dibujo o si ya lo tienen en el modelo, pues lo pueden importar desde el modelo. Para importar, les decía, se van aquí a anotación. Junto a cota inteligente está elementos de modelo y se aseguran que nada más esté seleccionado lo que ustedes quieren, porque si no, ya vieron, les va a llenar el dibujo con todas las cotas que usamos en nuestros croquis. Si yo selecciono cotas, me aparecen todas las cotas con las que yo croquisé, ¿correcto? Entonces eso no es lo adecuado, ¿no? Porque normalmente metemos cotas de más en el momento de estar modelando. Sí, sí queda claro cómo añadir el símbolo de soldadura. Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Vale, sí. Bueno, ahí noté que en el ensamble no tienen los tornillos, pero Sí, yo no cuando... guardé el ensamblaje, pero si tienen los tornillos también les va a aparecer ahí en la lista de materiales, tornillo tal, tantos, ¿vale? Ah, ok. Sí, Sí, eso era mi yo duda. dejé el ensamblaje sin guardar hasta donde nos quedamos. Cuando le metimos los tornillos, ya no lo guardé, ¿va? Pero Vale, sí, gracias. los globos lo van a agarrar y va a aparecer en la lista de materiales. Ok, bueno, ahora, no se, no, no se malacostumbren porque la verdad es una mala costumbre a hacer tantos archivos de dibujo. Normalmente solo requerimos uno por ensamble. Entonces, aquí yo ya tengo la hoja general del ensamble donde se muestra mi vista isométrica y puedo ver todo lo que conforma ese ensamblaje. Y mi hoja 2 donde veo las medidas generales. Si yo quiero, por ejemplo, ahora sí comenzar a hacer los dibujos de pieza, abro la hoja 3, le damos insertar una vista del modelo, del ensamblaje, pero déjame ver dónde está. Aquí debería aparecer el componente específico, un componente específico que forme parte de ese ensamblaje. Pero si no les aparece como a mí que no está apareciendo, déjenme ver. No sé por qué razón en esta versión no aparece aquí el modelo, pero si no les aparece, abran el ensamblaje. Yo lo tengo abierto, ¿no? Pues váyanse al ensamblaje y le dan clic a la pieza. Y ¿por qué razón no aparece? Vamos a ver.
Aquí me debería aparecer de una pieza en específico. No sé por qué razón no me muestra. Ok, bueno, esta fue otra forma de hacerlo, pero debería aparecer ahí, o antes aparecía ahí, una pieza en específico del ensamblaje. Entonces abren el ensamblaje, le dan clic en vista de modelo y se van al modelo, ¿no? Y seleccionan una de las piezas, en este caso, por ejemplo, la placa. Y ya en automático ya no me va a mostrar todo el ensamblaje, ya me va a empezar a mostrar la placa. Entonces, por ejemplo, eh, empiezo a colocar ahora sí sus vistas. Entonces vean, aquí yo ya en mi hoja 3 tengo la vista de la placa. Entonces me voy a la hoja 4. Vamos a generar otra vez vista de modelo. Me voy al archivo y ahora genero el riel. Y aquí, por ejemplo, yo coloco las vistas que requiera del riel. Y así nos vamos, ¿no? Y ya de esa manera tienen tanto en la hoja 1 y hoja 2 el ensamblaje y a partir de la hoja 3 hasta la que ustedes necesiten tienen cada una de las piezas y ya aquí sí ya empiezan a acotar como si fuera un dibujo para fabricar cada una de estas piezas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Se me hace raro que no esté esa opción. Porque antes sí aparecía, no sé si a ustedes en esa versión sí les aparezca, pero aquí les aparece un recuadro que dice de qué pieza es la que quieren hacer el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, si no les aparece, abran el modelo y háganlo como lo realicé yo en este momento. Entonces, ustedes van a tener X número de hojas, las primeras con dibujos de ensamblaje, y a partir de la tercera en adelante van a tener dibujos de piezas. Entonces, todo lo tienen en un solo archivo. Van a guardar su archivo con el formato de SolidWorks para que lo puedan editar, pero también si ustedes le dan guardar como, aquí están los formatos y les permite guardar como PDF. Entonces, si lo guardan como PDF, le dan ver PDF después de guardar todas las hojas, lo aceptan y bueno, ya les va a guardar los dibujos en un PDF. Y esta es la manera como me lo van a subir a mí para que yo los pueda abrir y no tengamos problemas de versiones de SolidWorks. Ok, yo creo que vamos a dejarlo ahí, porque ya es bastante información, creo que les he metido hasta ahorita, pero bueno, el módulo de dibujo es prácticamente lo que tiene. En esta parte no se trata tanto de ponernos a hacer dibujos y dibujos con ustedes, sino es más que ustedes pues practiquen más que nada las herramientas, porque van a usar todas las herramientas, las van a usar en cada uno de sus dibujos. Y no es tanto como cuando hacíamos piezas o al hacer piezas, ahí sí necesitamos fortalecer un poco más la habilidad, no solo de usar el programa, sino de imaginarnos cómo vamos a hacer la pieza. En este caso, para hacer el dibujo, no es tanto así el problema. Entonces, por ahorita vamos a dejarlo ahí. En la próxima clase, súper rápido, antes de que iniciemos el siguiente ensamblaje, les muestro propiedades de documento para que vean en dónde van a encontrar las propiedades del archivo, donde pueden cambiar el tamaño de la letra, el tamaño de sus flechas, cómo van a quedar las cotas, etcétera, para que lo vean. Y por último, les voy a mostrar cómo generar una vista explosionada, porque puede serles útil. Esas dos cosas son las que les voy a mostrar, no debemos tardar tanto. Y ya a partir de ahí comenzaríamos a generar nuestro penúltimo ensamblaje. ¿Tienen alguna pregunta? Digo, yo sé que suena tedioso y de esta parte, pues yo sí, para mí sí sería importante que le dieran
mientras están haciendo sus dibujos, pues varias miradas al video. eh, es que les voy a compartir el video, entonces pues, denles varias miradas mientras estén haciendo cada uno de sus planos, pues para que empiecen a dominarlo, porque ya más explicarles sería repetirles prácticamente lo mismo. No, no hay más en cuanto a herramientas de dibujo. ¿Alguna duda, muchachos? No, Inge, creo que no. ¿Los demás, alguna duda, pregunta? Antes de que nos vayamos, algo que quieran que los pueda yo apoyar, ¿cómo van con sus ensamblajes? Bueno, con sus piezas. Los ensamblajes también va a pedir que lo pasemos a dibujo. De hecho, el entregable final, el de la última unidad, el entregable del proyecto final son los dibujos. Yo no quiero los archivos de pieza ni me interesan los 3Ds. Al final, la evidencia de que hicieron su ensamblaje es que me van a generar los dibujos, pero los dibujos se los voy a pedir en el último entregable del proyecto. Ese es el entregable final. Lo que les voy a pedir en la unidad uno nada más es evidencia de sus piezas. En la unidad 2 es evidencia de cómo va el ensamblaje y ya en la unidad 3 es ahora sí, los dibujos terminados. Una pregunta, Inge. ¿Sí? Es que se puede editar engrane de satélite, o sea, ¿contaría como pieza o si lo edito, si lo incluyo las cosas, contaría como otra pieza ajena al ensamble? Déjame verlo, mándame la pieza y te digo. Si solo es el satélite, como dices, ese lo encuentras ahí en el toolbox. Pero si tiene más elementos, vale, lo puedo considerar y que sí, te lo cuente como una pieza. Bueno, ok, gracias, Inge. Vale. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tenía una duda con mi ensamblaje, profe. De hecho, ya Ujú. terminé las piezas del tornillo de banco Sí, y ya la estoy ensamblando. Solamente que voy a instalar el Solid en mi lab para que ya lo pueda proyectar, pueda compartir la pantalla. ok, Y la otra clase para que me dé asesoría solamente en una parte que no se ensambla bien, porque no ok, embona sí. en la base, se queda como flotando. Y ya lo quise, o así que volverlo coincidente, pero yo creo que ahí no es coincidente porque si no quedaría fijo y ya no se desplazaría. Ahí, ya no me acuerdo que si utilizamos otra herramienta para desplazarla. Es que más que nada, bueno, sí me acuerdo que lo usamos, pero la parte que hace que donde va el tornillo Ujú. se balancea, se va a la izquierda y a la derecha, pero se mete en medio de Sí, como que más, se más o fusiona menos. con la base del tornillo de banco. Sí, más o menos me imagino qué te está pasando. Pero sí, Sí, en la lo que siguiente no sé clase, hacer. si puedes proyectarlo, o compartir tu pantalla, sí, sin problema te ayudo y yo creo que muy rápido lo solucionamos, ¿vale? Sí, profe, gracias. Va, ¿alguien más? Ok, muchachos, entonces lo dejamos ahí. Con estas herramientas, en realidad el ensamblaje uno, el ensamblaje 2, yo creo que también. Bueno, el ensamblaje 2 probablemente se requiera o se pudiera ser explosionado para que se vean mejor las piezas, pero el ensamblaje uno no lo requiere. Comiencen a practicar, comiencen a hacer los dibujos del ensamblaje uno y pues con eso van a empezar a manejar las herramientas de dibujo. Pero ya comiencen ahora sí a hacer sus dibujos, digo, del ensamblaje uno y del 3 de la prensa C. No es necesario el extruir perdón, el hacer un explosionado. Entonces, pues comiencen con esos y con el 2 yo les muestro rápido en la siguiente clase cómo se hace el explosionado y les muestro cómo se le da ahí el formato de las propiedades de letra, de flechas, de cotas, el formato del dibujo, cómo se cambia de ISO a ANSI o etcétera, lo que se requiera, ¿no? Eso es lo que haremos en la siguiente clase. Pero ya empiecen a hacer sus dibujos para que no les ganen las carreras, porque acuérdense que es uno de los criterios de evaluación de esta unidad. Los dibujos de los ensamblajes y piezas que hicimos en clase, eh,
Me refiero a los ensamblajes principales, el 1, el 2 y el 3. El jarrón no cuenta, ese no necesito el dibujo. Ese fue para mostrarles nada más cómo funcionaba ahí barrido. ¿Ok? Entonces, nada más de los ensamblajes 1, 2 y 3, de los que les subí ahí los dibujos al Teams. De esos ya pueden comenzar a dibujar. Ese es un entregable. Acuérdense, el otro entregable es el reporte de la unidad, pero de ese me falta ver 2 herramientas más. Con eso lo cerraríamos. Y bueno, de ahí el examen y los avances de su proyecto son los otros 2 entregables de esta unidad. ¿Va? Entonces, para que no les ganen las carreras, pues ya comiencen a dibujar con calma, vayan probando estas herramientas y para que también, pues si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran hacer no les está saliendo, pues los pueda yo orientar. ¿Va? ¿Esos entregables también son en PDF ya? Sí. Sí, porfa. Ok. Todos los archivos que yo les pida, salvo que se los indique específico, van a ser en PDF. Quizá únicamente lo que no va a ser en PDF va a ser la presentación de sus avances del proyecto. Pero dibujos, reportes van a ser en PDF para que no tengamos el problema de que se modificó o de que porque yo tengo una versión de Word diferente, el formato que ustedes le dieron a mí no me cargue y todo salga ahí medio extraño, ¿no? Ya, de acuerdo, Inge. Va. ¿Algún otro comentario, muchachos? Dije más o menos qué fechas termina la primera unidad. Todavía nos faltan por hacer 2 ensamblajes, aunque de uno de ellos ya no les voy a pedir que hagan piezas, yo se las voy a proporcionar y solamente vamos a ensamblar. Nos faltan por hacer esos 2 ensamblajes, entonces yo calculo que en una semana más o la próxima semana al final, a más tardar estemos terminando y probablemente ya les pediría comenzar a entregar, pues digamos en 2 semanas. Estaba la planeación, se las voy a mostrar cómo está con ustedes. Les compartí la planeación del curso. Yo la tengo aquí en Project porque la voy monitoreando, pero a ustedes se las compartí en PDF. La clase 1 se acabó, la unidad 1 que es CAT, ya les presenté la materia, instalamos SolidWorks, vimos la interfaz, hicimos la pieza 1, hicimos las piezas 2 y 3 y hicimos el ensamblaje 1. Vean, esta parte ya está al 100%. Aquí el ensamblaje 1 a mí me falta actualizar, ya está hecho. Ya hicimos el ensamblaje 2, sus piezas, sus piezas y el ensamblaje 2 también ya lo hicimos, ¿no? Aquí relaciones de posición, ya hicimos de límite, aquí vamos al 50%. ¿Por qué? Porque ya vimos la relación de posición de límite de distancia, nos falta ver la de ángulo y ya vimos cómo funciona la relación de tornillo, nos falta ver de engrane y de leva. Esas serían las más que vamos a ver, hasta ahí vamos a parar. Explicación de realización de dibujos, esto acá se los acabo de dar aquí. Bueno, vamos a ponerle un 90% porque me falta por darles dos pequeños detalles. Material y propiedades físicas ya lo vimos. Y esta es explicación de herramientas de propiedades físicas y agregar material, ya lo vimos. Entonces vean, lo más que nos falta es realizar un ensamblaje más para que terminemos de ver relaciones de posición de límite y probablemente otro más porque quiero explicarles una cosa que no metí aquí en la planeación. Pero aquí tengo ya las evaluaciones. Aquí está la evaluación. Acá. Aquí está la evaluación. Aquí dice reporte de la unidad. Lo estaba yo calculando para el 13 de octubre, pedirles el reporte. Entonces, pues sí, más o menos es la fecha que vamos a tener. Voy a abrir el calendario para que lo veamos. Estamos a 29. La próxima semana terminamos. Si no es que antes, pero la próxima semana terminamos y para el 13 de octubre les estaría pidiendo yo su reporte. Digo, si nada cambia, porque no significa que el 13 de octubre ya me van a empezar todos a subir su reporte. Recuerden, lo que manda es que yo les voy a colocar la tarea en Teams. Cuando ustedes vean la tarea, la fecha que tenga la tarea es la que manda, no la que diga la planeación. La planeación puede variar.
pero estoy calculando que alrededor del 13 de octubre vamos a andar pidiendo el reporte. El examen, pues más o menos está por esas fechas. De hecho, vean, el reporte es del 13 al 16, o sea, les estoy dando no solo un día. El examen ese sí es un día, nada más igual yo les voy a decir exactamente cuándo, pero está por esa fecha. Su presentación del proyecto ya la hicieron. La entrega de los dibujos es del 9 de octubre al 22 de octubre, pero también esto es hasta que yo les creé la tarea y los avances del proyecto son del 15 al 20 de octubre, ¿vale? Pero más o menos, digamos, estas son las fechas. No son fijas, pero estas son a grandes rasgos, por ahí vamos a andar haciendo las actividades, ¿va? Inge. Esa, es, esa fue la idea, que les compartiera esa planeación para que se fueran dando una idea de cuándo íbamos a tenerlo, pero lo que les comento es no es la fecha fija, lo podemos desplazar dependiendo de si avanzamos más rápido, más lento, se puede modificar. Y lo que va a mandar es cuando yo les coloque ya la actividad en el Teams. Obviamente les voy a avisar una clase antes, les voy a decir, ya voy a colocar la actividad en Teams y ya, se las colocaré y ahí verán las fechas que va a tener. De todos modos, recuerden que me pidieron antes de hacer el examen que les explicara con un ejemplo cómo sería. Y me gustaría hacerlo así para que pues no tuvieran problemas y al final, claro, si la mayoría me salen reprobados, pues es que algo estoy haciendo yo mal, ¿no? Entonces, para que les quede bastante claro cómo va a ser el examen, se los voy a explicar una o dos clases antes. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo más? Si no, lo dejamos ahí. Vale, los veo el día jueves. Le damos a terminar esto de dibujos y hacemos, si no el último, el penúltimo ensamblaje, lo comenzamos a realizar. Descansen, muchachos, que tengan una buena noche. Luego, Inge. Es igualmente. Igualmente, Inge, hasta luego. Hasta luego. Inge.